Reducido a sus últimos $900 y enfrentando la posibilidad de quedarse sin hogar tras perderlo todo en un devastador colapso del mercado, Jackson Miller tomó una decisión desesperada: comprar una granja abandonada en una subasta del condado que nadie más quería. Lo que descubrió escondido en el ático no solo cambiaría su vida para siempre, sino que también desentrañaría un misterio que había estado esperando décadas para ser resuelto. Antes de que volvamos a la historia, dinos desde dónde estás sintonizando. Si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte porque mañana he guardado algo extra especial para ti. Jackson Miller miró el saldo de su cuenta bancaria en la pantalla de su teléfono: $937.42. Hace apenas 3 años, había sido un exitoso corredor de inversiones con una oficina en la esquina, un apartamento de lujo y más de 7 cifras en sus cuentas personales. Ahora, a los 42 años, vivía en su coche, se duchaba en un gimnasio local y contaba cada dólar. La recesión económica había golpeado a todos con fuerza, pero Jackson había sido particularmente devastado. Se había sobreendeudado, convencido de que su comprensión del mercado lo protegería. Cuando todo colapsó, perdió a sus clientes, su trabajo, sus ahorros, finalmente, su hogar. Su esposa, Caroline, lo dejó poco después, llevándose lo poco que quedaba de sus bienes conjuntos. «Eres demasiado orgulloso, Jackson», le había dicho al salir. «Necesitas aprender a pedir ayuda». Pero el orgullo era lo único que le quedaba a Jackson. Se negó a llamar a sus padres o a su hermano más exitoso. Estaba decidido a solucionar esto por sí mismo, a encontrar su propio camino de regreso. Mientras estaba sentado en su coche fuera del juzgado del condado, notó un folleto sobre una próxima subasta de propiedades. La mayoría de las listas eran de casas embargadas con ofertas iniciales muy por encima de sus posibilidades, pero una le llamó la atención: una propiedad agrícola abandonada con una casa de campo en ruinas a 60 millas fuera de la ciudad. La oferta mínima estaba listada en $900. Jackson había crecido en una pequeña comunidad agrícola antes de escapar a la ciudad tan pronto como pudo. Había jurado nunca volver a esa vida, al trabajo interminable y a los modestos retornos. Pero ahora, con sus opciones disminuyendo y el invierno acercándose, incluso una casa de campo en mal estado parecía mejor que dormir en su coche. Al día siguiente, Jackson llegó temprano a la subasta. Las fotos de la propiedad mostraban una casa de campo de 2 pisos desgastada, con pintura descascarada, ventanas rotas y un patio cubierto de maleza. El listado mencionaba que no había agua corriente. El cableado eléctrico era cuestionable y había posibles problemas estructurales. No fue sorprendente que, cuando el subastador pidió ofertas, la sala permaneciera en silencio. $900, llamó Jackson, su voz resonando en la tranquila sala. Algunas cabezas se giraron con sorpresa, pero no hubo ofertas competidoras. A la 1, a las 2, vendido al caballero del fondo, anunció el subastador, aliviado de haber movido la propiedad. Mientras Jackson firmaba los documentos y entregaba casi cada dólar que le quedaba, la empleada del condado lo miró con una mezcla de lástima y confusión. «¿Sabe, señor Miller? Hay una razón por la que nadie quería ese lugar», dijo en voz baja. «La granja Thompson ha estado abandonada por casi 20 años. El viejo Thompson, bueno,
Digamos que no era muy querido por aquí. Algunos dicen que ese lugar está maldito. Jackson forzó una sonrisa. No creo en maldiciones, señora, solo en oportunidades. Pero mientras conducía las 60 millas hacia su nueva propiedad, la duda comenzó a infiltrarse. ¿Qué había hecho? No sabía nada sobre agricultura ni reparaciones del hogar. Acababa de gastar sus últimos $, en una propiedad que podría estar más allá de la salvación. Cuando finalmente giró hacia el largo camino de grava, la realidad de su compra lo golpeó de lleno. La casa de campo se alzaba en una pequeña colina, silueteada contra el sol poniente, luciendo aún más desolada que en las fotos. El tejado se hundía en algunos lugares, los escalones del porche estaban podridos y los campos que se extendían detrás de la casa estaban cubiertos de maleza y pequeños árboles. ¿En qué me he metido?, susurró mientras estacionaba su coche y salía hacia su nueva vida, armado solo con una linterna y el poco coraje que le quedaba. Jackson empujó la puerta principal, que crujió ruidosamente, el sonido resonando a través de la casa vacía. Dentro, el aire estaba viciado y cargado de polvo. Telarañas colgaban del techo y las tablas de madera del suelo gemían bajo sus pies. El papel tapiz, probablemente alegre y brillante en su momento, ahora colgaba en tiras desgarradas, revelando el yeso debajo. En lo que debió haber sido la sala de estar, quedaban un sofá comido por polillas y una mecedora rota, como si los anteriores dueños hubieran salido a toda prisa. La cocina no estaba en mejores condiciones, con electrodomésticos oxidados de al menos 30 años atrás y gabinetes que colgaban de sus bisagras. Jackson dirigió su linterna hacia arriba, donde una estrecha escalera llevaba a lo que asumió eran los dormitorios. Estaba demasiado exhausto para explorar más esa noche. En cambio, regresó a su coche, tomó un saco de dormir y preparó una cama improvisada en el polvoriento suelo de la sala de estar. No era cómodo, pero era mejor que dormir otra noche en su coche. Mientras yacía allí en la oscuridad, escuchando los extraños ruidos de la vieja casa asentándose, Jackson se preguntó si había cometido el mayor error de su vida. Había estado desesperado, sí, pero había estado lo suficientemente desesperado como para tirar su última oportunidad de empezar de nuevo. La mañana llegó con un rayo de luz solar a través de la ventana rota de la sala de estar, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire. Jackson despertó rígido y dolorido, pero con una determinación renovada. Había tomado su decisión y ahora tenía que hacerla funcionar. Pasó el día haciendo un inventario de la propiedad. La casa de campo, aunque dilapidada, tenía buenos cimientos. El tejado necesitaba trabajo, pero no estaba más allá de la reparación. La plomería era antigua pero estaba intacta. El sistema eléctrico necesitaría ser completamente rehecho, pero eso podía esperar. Había un pozo en la propiedad que, una vez limpiado, podría proporcionar agua. El granero, aunque inclinado en algunos lugares, aún podía cumplir su propósito. Los campos estaban cubiertos de maleza, pero no arruinados. Con trabajo, mucho trabajo, este lugar podría ser productivo nuevamente. Para la noche, Jackson había despejado suficientes escombros de la cocina para hacerla algo funcional y había barrido uno de los dormitorios lo suficiente como para trasladar su saco de dormir arriba. También había descubierto un generador en el granero que, milagrosamente,
aún funcionaba con un poco de ajustes. No era mucho, pero era progreso. Mientras caía la noche nuevamente, Jackson se sentó en los escalones del porche, observando la puesta de sol sobre su tierra. Su tierra. A pesar de todo, había algo satisfactorio en ese pensamiento. Por primera vez en meses, sintió un destello de esperanza. No fue hasta el tercer día que Jackson se aventuró al ático. Lo había estado evitando, en parte porque la escalera desplegable parecía inestable y en parte porque la idea de lo que podría estar viviendo allí, ratas, mapaches o algo peor, era inquietante. Pero la curiosidad finalmente lo venció. Con una linterna apretada entre los dientes, Jackson subió cuidadosamente por la escalera chirriante hacia la oscuridad polvorienta de arriba. Poco sabía que lo esperaba allí cambiaría todo. Un descubrimiento que convertiría su última oportunidad desesperada en algo que nunca podría haber imaginado. El ático estaba aún más lleno de polvo que el resto de la casa, con telarañas colgando como cortinas a lo largo del techo de vigas bajas. La linterna de Jackson cortó la oscuridad, revelando montones de objetos olvidados, muebles antiguos cubiertos con sábanas amarillentas, baúles con cierres oxidados, pilas de periódicos que databan de décadas atrás. El aire era denso y viciado, con el inconfundible olor del abandono y la decadencia. Jackson se movió con cuidado por las tablas del suelo que crujían, atento a cualquier punto débil que pudiera ceder bajo su peso. No estaba seguro de qué estaba buscando. Tal vez algo salvable que pudiera limpiar y vender o, al menos, artículos que pudiera usar para amueblar las habitaciones vacías de abajo. Mientras su luz barría el ático, algo llamó su atención. Una pintura desvaída apoyada contra la pared del fondo. Representaba a un hombre de aspecto severo con ropa anticuada, de pie frente a lo que parecía ser esta misma casa de campo, aunque en mucho mejor estado. Los ojos del hombre parecían seguir a Jackson mientras se acercaba, creando una sensación inquietante que le erizó los pelos de la nuca. «Debes ser el viejo Thompson», murmuró Jackson, estudiando el retrato. El hombre tenía un rostro duro e intransigente, con ojos hundidos y una boca fija en lo que parecía un ceño permanente. Había algo en el que le resultaba familiar a Jackson, aunque no podía ubicar por qué. Cuando Jackson apartó la pintura, notó una tabla suelta en el suelo detrás de ella. Curioso, se arrodilló y tiró de la tabla, que se desprendió con sorprendente facilidad, como si hubiera sido diseñada para ser removida. Debajo había un pequeño espacio hueco, y dentro de ese espacio, una caja fuerte de metal. El pulso de Jackson se aceleró mientras levantaba la caja. Era más pesada de lo que esperaba, con un candado simple asegurándola. El candado estaba viejo y oxidado, pero aún resistía. Jackson buscó algo con que romperlo y vio un martillo viejo entre las herramientas dispersas en la esquina del ático. Con unos pocos golpes firmes, el candado cedió, cayendo al suelo con un ruido sordo. Jackson dudó, consciente de repente de que estaba a punto de cruzar una línea. Lo que fuera que estuviera en esta caja había sido escondido deliberadamente. ¿Tenía derecho a abrirla? La curiosidad venció a la vacilación. Lentamente, levantó la tapa. Dentro, envuelto en un trozo de tela desvaída, había una pila de documentos, un pequeño diario encuadernado en cuero. El aliento de Jackson se detuvo en su garganta. Varios fajos de billetes atados.
Sus manos temblaron mientras levantaba uno de los fajos. Los billetes eran viejos, algunos databan de los años 60, pero eran reales, muy reales. Contó rápidamente el primer fajo. $5,000, luego el segundo y el tercero. En total, la caja contenía poco más de $50,000 en efectivo. ¡Santo cielo!, susurró Jackson, su voz resonando en el ático vacío. Dejó el dinero a un lado y tomó el diario, abriendo cuidadosamente sus páginas frágiles. La escritura dentro era apretada y urgente, con entradas fechadas que abarcaban desde 1967 hasta 1982. Ojeó, captando fragmentos de texto. El cargamento llegó hoy. Reunión con R en el lugar habitual. No puedo confiar en nadie en este punto. La última entrada le llamó la atención. 15 de mayo de 1982. Vienen por mí, lo siento. Si encuentran este diario, explicará todo. El verdadero tesoro no es solo lo que hay en esta caja. La granja guarda secretos que valen millones, pero solo para alguien que sepa dónde buscar. He escondido el mapa donde solo un sucesor digno pensaría en buscar. La mente de Jackson dio vueltas. ¿Secretos que valen millones? ¿Un mapa? Revisó los otros documentos en la caja. Escrituras de propiedad, recibos antiguos, finalmente, una fotografía en blanco y negro. Mostraba a un grupo de 6 hombres de pie frente a un granero. No el granero de esta propiedad, pero uno similar. Todos llevaban trajes a pesar del entorno rural y ninguno sonreía. En la parte trasera, escrito con la misma letra apretada, estaban las palabras La Hermandad, 1965. Uno de los hombres en la foto era inconfundiblemente el mismo hombre del retrato, el viejo Thompson, pero había algo más que hizo que la sangre de Jackson se helara. De pie junto a Thompson estaba un hombre que se parecía extrañamente al propio abuelo de Jackson, un hombre que nunca había conocido pero que había visto en fotos familiares. —¿Qué demonios? —murmuró Jackson, acercando la foto a su rostro. No podía ser una coincidencia, pero su familia nunca había mencionado ninguna conexión con este lugar o con alguien llamado Thompson. El sonido de un motor de coche afuera lo devolvió a la realidad. Rápidamente volvió a guardar todo en la caja, excepto un fajo de dinero que se guardó en el bolsillo, y bajó la caja. A través de la sucia ventana delantera, vio una camioneta subiendo por el camino, con polvo arremolinándose detrás. El corazón de Jackson latía con fuerza. Aún no había conocido a ningún vecino. No le había dicho a nadie que estaba aquí. ¿Quién visitaría esta propiedad abandonada? Escondió rápidamente la caja debajo del fregadero en la cocina y fue a la puerta principal, tratando de recomponerse. La camioneta se detuvo y un hombre de unos 60 años salió. Era alto y curtido, con profundas arrugas alrededor de los ojos que sugerían una vida pasada al aire libre. Vestía jeans desgastados, botas de trabajo y una camisa de franela. El típico granjero. Se acercó a la casa con paso decidido, sus ojos evaluando cada detalle de la propiedad y el coche de Jackson estacionado al lado. «Hola», llamó el hombre mientras se acercaba al porche. «Vi que alguien finalmente compró este viejo lugar. Pensé en venir a presentarme. Me llamo Ray Archer, tengo la granja de al lado». Extendió una mano callosa. Jackson la estrechó, notando el agarre firme.
Jackson Miller. Me mudé hace unos días. Ray asintió, sus ojos escaneando la casa detrás de Jackson. Bastante proyecto has tomado. Este lugar ha estado vacío por casi 20 años. Eso me han dicho, respondió Jackson, tratando de sonar casual. El precio era correcto. La expresión de Ray permaneció neutral, pero sus ojos se entrecerraron ligeramente. ¿Te importa si te pregunto qué te trajo aquí? No muchos de la ciudad buscan hacerse cargo de una vieja granja como esta. La pregunta parecía bastante inocente, pero algo en el tono de Ray hizo que Jackson fuera cauteloso. ¿Cómo sabía Ray que era de la ciudad? Necesitaba un cambio, dijo Jackson simplemente. La economía está mal en todas partes. Pensé en probar suerte con algo diferente. Ray asintió lentamente. Thompson no era mucho granjero, ¿sabes? Compró este lugar en el 63, pero nunca hizo mucho con él. Siempre parecía tener dinero. Sin embargo, la gente se preguntaba sobre eso. El pulso de Jackson se aceleró de nuevo. Lo conocías bien. Ray rió, pero no había humor en ello. Nadie conocía bien a Charlie Thompson. Se mantenía reservado. Tenía visitantes a veces, tipos de la ciudad en autos bonitos, siempre de noche. Hizo una pausa, estudiando el rostro de Jackson. ¿Me recuerdas a alguien? ¿Has estado en esta área antes? No, dijo Jackson. Tal vez demasiado rápido. Nunca. Ray sostuvo su mirada un momento más de lo cómodo. Bueno, solo quería darte la bienvenida al vecindario. Un consejo. Este lugar tiene historia. Podría ser mejor dejar algunas piedras sin remover. Se giró para irse. Luego se detuvo. Oh, y si necesitas ayuda con algo. Mi número está en el buzón al final de mi camino. Aunque sospecho que pronto podrías tener otros visitantes. Con ese comentario críptico, Ray volvió a su camioneta, dejando a Jackson de pie en el porche con una creciente sensación de inquietud. Mientras Ray se alejaba, Jackson no podía quitarse la sensación de que el hombre sabía algo. Tal vez sobre el dinero en el ático o la misteriosa hermandad, o incluso sobre la aparente conexión de Jackson con este lugar. Esa noche, mientras Jackson estaba sentado en la tambaleante mesa de la cocina con el contenido de la caja fuerte extendido ante él, intentó darle sentido a todo. El dinero era real, una pequeña fortuna según sus estándares actuales, pero ni cerca de los millones mencionados en el diario. El verdadero valor, según el viejo Thompson, estaba en otra parte de la propiedad, escondido en un lugar que solo un sucesor digno encontraría. Jackson hojeó el diario de nuevo, leyendo más cuidadosamente ahora. La mayoría de las entradas eran vagas, haciendo referencia a reuniones, cargamentos y preocupaciones sobre ser vigilado. Pero había menciones ocasionales de la operación, el producto y la red. Cuanto más leía, más convencido estaba Jackson de que Thompson había estado involucrado en algo ilegal, tal vez contrabando u otra empresa ilícita dirigida desde esta granja aislada. Pero, ¿por qué estaría su abuelo en esa fotografía? ¿Qué conexión tenía su familia con Thompson y esta hermandad? A medida que avanzaba la noche, Jackson se volvió cada vez más paranoico. La advertencia de Ray resonaba en su mente. Pronto podrías tener otros visitantes. ¿Quién venía y qué querían?
con $50,000 ahora escondidos bajo una tabla suelta en su dormitorio y más preguntas que respuestas, Jackson encontró imposible dormir. Cada crujido de la vieja casa, cada susurro del viento a través de las ventanas rotas, lo hacía sobresaltarse. Por la mañana, había tomado una decisión. Usaría parte del dinero para hacer reparaciones básicas en la casa, lo suficiente para hacerla habitable adecuadamente. Luego buscaría metódicamente cada centímetro de la propiedad para encontrar el mapa de Thompson y el mayor tesoro al que supuestamente conducía. Fuera cual fuera los secretos que esta granja guardaba, Jackson estaba ahora determinado a descubrirlos todos. Su desesperación había dado paso a algo más. Una curiosidad insaciable y una creciente sospecha de que su llegada aquí no era mera casualidad. Había una conexión entre él y este lugar, y no descansaría hasta descubrir qué era. A la mañana siguiente, Jackson despertó con la primera luz del amanecer. A pesar de su noche inquieta, sintió una oleada de energía que había estado ausente durante meses. El descubrimiento en el ático lo había cambiado todo, no solo por el dinero, sino por el misterio que representaba. Por primera vez desde su colapso financiero, tenía un propósito más allá de la mera supervivencia. Tras un desayuno rápido de café instantáneo y una barra de granola, lo último de sus escasos suministros, Jackson condujo al pueblo más cercano, una pequeña comunidad agrícola llamada Millfield, a unas 15 millas de la granja. Con $5,000 en efectivo guardados de manera segura en su billetera, sintió una confianza que no había experimentado en mucho tiempo. La ferretería de Millfield fue su primera parada. Una campana tintineó al abrir la puerta, y el aroma a serrín y metal lo recibió. La tienda era pequeña pero bien organizada, con pasillos estrechos llenos de herramientas, materiales y suministros del suelo al techo. «Buenos días», llamó un hombre mayor desde detrás del mostrador. Su etiqueta decía Frank. «¿En qué puedo ayudarte hoy?» «Acabo de comprar el viejo lugar Thompson», dijo Jackson, observando cuidadosamente la reacción del hombre. Las cejas pobladas de Frank se alzaron. «El lugar Thompson, ¿eh? Ha estado vacío mucho tiempo. Va a necesitar mucho trabajo». «Por eso estoy aquí», respondió Jackson con una sonrisa. «Necesito comprar algunas cosas básicas, materiales para el tejado, madera para reparaciones estructurales, suministros de plomería y una buena caja de herramientas. La mayoría de las mías, están en almacenamiento». No pudo admitir que había tenido que vender sus herramientas meses atrás para pagar el alquiler. «El lugar Thompson», repitió Frank, sacudiendo la cabeza. «Sabes, hay proyectos más fáciles en el condado». «Me gusta un desafío», dijo Jackson. «¿Conocías a Thompson?» La expresión de Frank se volvió cautelosa. Todos sabían de Charlie Thompson, pero nadie lo conocía realmente, si me entiendes. Se mantenía reservado. Tenía dinero, sin embargo. Nunca entendí de dónde venía. No era de la agricultura, eso seguro. Esto hacía eco de lo que Ray había dicho el día anterior. Jackson presionó un poco más. «Encontré una vieja fotografía en la casa. Parecía que Thompson era parte de un grupo llamado La Hermandad. ¿Alguna idea de qué podría ser eso?» Las manos de Frank, que habían estado registrando las compras de Jackson, se detuvieron.
Sus ojos, antes amigables, se volvieron duros y distantes. No puedo decir que lo sepa. Probablemente es solo un club social o algo de esa época. Su tono dejó claro que la conversación había terminado. Jackson no insistió más. Pagó por sus suministros, casi $2,000 en total, y arregló la entrega para el día siguiente. Mientras se iba, Frank lo llamó. Un consejo, joven. Algunas cosas en este condado están mejor dejadas en el pasado. Concéntrate en arreglar esa casa y no te metas en lo que no te concierne. Era la segunda advertencia que había recibido en tantos días. Jackson asintió cortésmente, pero internamente su determinación solo se fortaleció. Fuera cuales fueran los secretos que guardaba la granja Thompson, los lugareños claramente los conocían, y por alguna razón, no querían que esos secretos fueran descubiertos. Su siguiente parada fue la oficina de registros del condado. El edificio era pequeño y anticuado, con archivadores alineando las paredes y una sola mujer mayor trabajando en un escritorio en el centro de la sala. «Estoy investigando la historia de mi propiedad», explicó Jackson tras presentarse. «La vieja granja Thompson». La mujer, la señora Grayson según su placa, le dio una larga mirada. «Es toda una compra la que hiciste. ¿Qué estás buscando exactamente?» «Propietarios anteriores, límites de la propiedad, cualquier evento significativo asociado con la tierra. Solo trato de obtener una imagen completa». La señora Grayson asintió y desapareció en el laberinto de archivadores. Regresó varios minutos después con una carpeta delgada. Los registros de la propiedad se remontan a 1920. Antes de eso, era parte del patrimonio original de Henderson que cubría la mayor parte del condado norte. Jackson le agradeció y se sentó en una pequeña mesa para revisar los documentos. La granja había cambiado de manos varias veces antes de que Thompson la comprara en 1963. El propietario anterior había sido un hombre llamado James Miller. Miller, el apellido de Jackson. Su corazón se aceleró mientras revisaba las fechas. James Miller había poseído la propiedad de 1951 a 1963, vendiéndola el mismo año en que nació el padre de Jackson. ¿Podría este James Miller ser un pariente? ¿Su abuelo? ¿Tal vez? Señora Grayson, llamó, tratando de mantener la voz firme. ¿Tiene alguna información personal sobre este James Miller? Creo que podría estar relacionado conmigo. La señora Grayson frunció el ceño. Esos registros estarían en la sección genealógica, certificados de nacimiento, defunción, ese tipo de cosas. Puedo buscar para ti. Mientras ella buscaba, Jackson continuó leyendo. Lo que encontró a continuación le heló la sangre. Según los documentos de venta, Thompson había pagado 5 veces el valor de mercado por la propiedad en 1963. No se dio ninguna explicación por el precio inflado. «Aquí tienes», dijo la señora Grayson, regresando con otra carpeta. James Miller, nacido en 1925, fallecido en 1983. Casado con Elena Miller, de soltera Thompson, en 1949. Entrecerró los ojos hacia Jackson. «Hay un parecido ahora que te miro». «Thompson. Elena Thompson. ¿Podría estar relacionada con Charlie Thompson? Dice algo sobre hijos,
preguntó Jackson. La señora Grayson revisó el documento. Un hijo, Robert Miller, nacido en 1963. Robert Miller era el padre de Jackson. Jackson sintió como si el suelo se hubiera derrumbado bajo sus pies. Su padre nunca había mencionado haber crecido en esta área. Nunca habló de sus padres o de su infancia. Jackson siempre había asumido que sus abuelos habían vivido y muerto en la ciudad. Sin embargo, aquí había evidencia de que no solo su abuelo James Miller había sido una vez el dueño de la misma granja que Jackson acababa de comprar, sino que su abuela posiblemente estaba relacionada con Charlie Thompson mismo. «¿Estás bien, joven? Te has puesto bastante pálido», dijo la señora Grayson, con preocupación en su voz. «Solo hambriento, creo», mintió Jackson. «¿Hay alguna manera de que pueda obtener copias de estos documentos?» La señora Grayson asintió y se puso a hacer fotocopias. Jackson se sentó en un silencio atónito, tratando de procesar lo que había descubierto. Su padre había nacido el mismo año en que Thompson compró la granja a James Miller a un precio inflado. Su abuela era una Thompson. Y en medio de esta red de conexiones estaba un grupo llamado la Hermandad y pistas de actividades ilegales. Nada de esto tenía sentido, pero una cosa estaba quedando clara. Jackson no había tropezado con esta granja por accidente. Alguna fuerza más profunda, llámalo destino, casualidad o simple historia familiar, lo había traído de vuelta a este lugar. Y ahora tenía más preguntas que antes. Cuando la señora Grayson regresó con las copias, Jackson tuvo una pregunta más. ¿Sabes si mi padre, Robert Miller, todavía tiene alguna conexión en esta área? ¿Algún pariente o amigos viejos? La expresión de la señora Grayson se volvió triste. Robert se fue el día después de su graduación de la secundaria. Nunca regresó, ni siquiera para el funeral de su padre. Elena se mudó después de que James murió, a Florida, creo. Pero hay una persona que podría saber más. Edward Thompson, el sobrino de Charlie, vive justo fuera del pueblo en esa gran casa blanca en la calle Maple. Él y Robert fueron cercanos alguna vez, a pesar de todo lo que pasó entre sus familias. ¿Qué pasó exactamente entre sus familias?, preguntó Jackson. La señora Grayson negó con la cabeza. Eso no me corresponde decirlo. Algunas cosas, señor Miller, necesitas escucharlas de la familia. Mientras Jackson conducía de regreso a la granja, su mente giraba con las implicaciones de lo que había aprendido. Su padre había crecido aquí, en esta misma tierra. Su abuela era una Thompson. Había mala sangre entre las familias. Sin embargo, su padre y el sobrino de Charlie Thompson habían sido cercanos. ¿Qué había alejado a su padre para nunca regresar? ¿Cuál era la conexión entre la misteriosa hermandad, la riqueza inexplicada y su propia familia? De vuelta en la granja, Jackson extendió todo lo que había reunido: el diario, la fotografía, los registros de propiedad y la información genealógica. Pieza por pieza, comenzó a construir una línea de tiempo. En 1963, su abuelo había vendido la granja a Thompson a un precio inflado y dejó el área ese mismo año. Ese mismo año nació su padre. 20 años después, su abuelo murió y su abuela se mudó. Thompson mismo había desaparecido en 1982, según el diario, presumiblemente temiendo que ellos vinieran por él.
Las preguntas se multiplicaron, pero Jackson ahora estaba seguro de una cosa. El tesoro mencionado en el diario de Thompson no era solo dinero. Estaba ligado a la historia de su familia, a secretos que habían estado enterrados durante décadas, y él estaba determinado a descubrirlos todos, sin importar quién quisiera que permanecieran ocultos. Con un propósito renovado, Jackson tomó una pala del granero y se dirigió a los campos. Si había un mapa escondido en algún lugar de esta propiedad, lo encontraría, y con él, esperaba, la verdad sobre el pasado de su familia y el legado que sin saberlo se había convertido en suyo. La semana siguiente fue un torbellino de actividad. Jackson dividió su tiempo entre hacer reparaciones esenciales en la casa de campo y buscar pistas sobre el tesoro escondido de Thompson y la conexión de su familia con este lugar. La entrega de la ferretería llegó como prometido, y Jackson se lanzó al trabajo con un vigor que incluso lo sorprendió a sí mismo. Parcheó el tejado donde goteaba, reemplazó las ventanas rotas y consiguió que la plomería funcionara lo suficientemente bien para las necesidades básicas. El viejo generador del granero proporcionaba suficiente electricidad para encender unas pocas luces y cargar su teléfono, aunque consumía gasolina a un ritmo alarmante. Cada noche, exhausto por el trabajo físico, se dedicaba a estudiar el diario de Thompson, intentando descifrar las entradas crípticas. La hermandad se mencionaba con frecuencia, siempre en el contexto de reuniones, visiones y conflictos ocasionales. Había referencias a cargamentos, producto y raíces que sugerían fuertemente algún tipo de operación de contrabando. Pero, ¿qué estaban contrabandeando y cómo estaba involucrado el abuelo de Jackson? El quinto día, mientras Jackson despejaba escombros de lo que alguna vez debió haber sido un huerto de vegetales, oyó el sonido de un vehículo acercándose. Su primer pensamiento fue que Ray Archer había regresado, pero el coche que apareció era desconocido. Un sedán negro elegante que parecía completamente fuera de lugar en el polvoriento camino rural. Un hombre de unos 60 años salió, vestido con pantalones caqui y una camisa polo que hablaba de riqueza y comodidad. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado. A pesar de su edad, se movía con la confianza y el vigor de alguien mucho más joven. Jackson Miller, llamó el hombre, acercándose con una mano extendida. Soy Edward Thompson. Entiendo que has estado preguntando por mí. Jackson se limpió la mano sucia en sus jeans antes de estrecharla. Las noticias viajan rápido por aquí. Comunidades pequeñas, dijo Edward con una sonrisa fina. No hay secretos. Bueno, pocos secretos, en todo caso. Sus ojos escanearon la granja, observando las reparaciones que Jackson había comenzado. Has estado ocupado. Planeas quedarte un tiempo. Ese es el plan, respondió Jackson, estudiando al hombre cuidadosamente. Este era el sobrino de Charlie Thompson, posiblemente un pariente de su abuela, y alguien que alguna vez había sido cercano a su padre. ¿Te gustaría entrar? No es mucho, pero tengo café, ofreció Jackson. Edward asintió y Jackson lo llevó a la casa. La cocina era la habitación más habitable hasta ahora, con un fregadero funcional y una mesa que Jackson había rescatado del granero y limpiado. Entonces, dijo Edward mientras Jackson le entregaba una taza de café instantáneo, escuché que eres el hijo de Robert Miller. ¿Conocías a mi padre? Jackson intentó mantener un tono casual.
Crecimos juntos, más o menos, antes de que se fuera, dijo Edward, sus ojos entrecerrándose ligeramente. Él nunca me mencionó a mí o este lugar. Jackson negó con la cabeza. Papá no hablaba mucho del pasado. Ni siquiera sabía que era de aquí hasta que revisé los registros del condado. Edward lo estudió por un largo momento. Y sin embargo, aquí estás, comprando la vieja granja de Charlie Thompson. ¡Qué coincidencia! No sabía que era la granja de Thompson cuando la compré, dijo Jackson con sinceridad. Solo era una propiedad barata en una subasta. ¿Y ahora? Ahora que sabes de quién era la granja. Ahora que presumiblemente has encontrado cosas en esta casa. La implicación era clara. Edward sabía sobre el dinero o al menos lo sospechaba. No estoy seguro de a qué te refieres, dijo Jackson con cuidado. Edward sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Charlie era mi tío, pero no éramos cercanos. Estaba involucrado en cosas, bueno, cosas de las que la familia no aprobaba. Cuando desapareció en el 82, nadie se sorprendió particularmente. Se había hecho enemigos. Desapareció. La empleada de la subasta dijo que murió, señaló Jackson. Oficialmente, sí, explicó Edward. Su coche fue encontrado abandonado cerca de la línea estatal, con sangre en el asiento del conductor, pero sin cuerpo. Después de 7 años, fue declarado legalmente muerto. Tomó un sorbo de café. La suposición general fue que su pasado lo alcanzó. ¿Y qué pasado era ese?, preguntó Jackson. Edward dejó su taza sobre la mesa. Seamos directos, señor Miller. Lo que sea que hayas encontrado en esta casa, dinero, documentos, otros objetos de valor, técnicamente pertenece a la herencia de Charlie. Como su pariente vivo más cercano, eso significa que me pertenece a mí. Jackson sintió una chispa de ira. Compré esta propiedad legalmente. Todo lo que hay en ella es mío, incluidos los activos ocultos que no se divulgaron en el momento de la venta. Eso es, en el mejor de los casos, un área gris legal, dijo Edward, inclinándose hacia adelante. Pero no estoy aquí para amenazar con acciones legales. Estoy aquí para ofrecerte un trato. Lo que hayas encontrado hasta ahora, te lo quedas. A cambio, compartes conmigo cualquier otra cosa que descubras, particularmente si encuentras ciertos mapas o documentos. Entonces Edward también sabía sobre el mapa. Pero, ¿cómo? ¿Qué tiene de importante un mapa?, preguntó Jackson, probando las aguas. La expresión de Edward se endureció. No juegues conmigo, señor Miller. Tu padre sabía lo que estaba escondido aquí. Por eso tu abuelo vendió este lugar a Charlie en primer lugar, para distanciar a tu familia de lo que venía. Si Robert te envió de vuelta aquí para encontrarlo, al menos ten la cortesía de ser honesto al respecto. La acusación tomó a Jackson desprevenido. Mi padre no me envió. Ni siquiera sabe que estoy aquí. Una idea lo golpeó. Espera, mi padre sigue vivo. Ahora fue el turno de Edward de parecer sorprendido. Por supuesto que sí. Vive en Arizona, según lo último que supe. ¿No lo sabías? Jackson sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su padre, el hombre que lo había abandonado a él y a su madre cuando Jackson tenía solo 12 años,
el hombre que había sido declarado muerto en un accidente automovilístico años atrás, estaba vivo. Debe haber algún error, dijo Jackson, su voz hueca. Mi padre murió cuando yo era adolescente. Edward lo estudió por un largo momento. Robert Miller, nacido en 1963 de James y Elena Miller. Dejó Millfield en 1981. Se casó con Sandra Collins en 1984. Tuvo un hijo, en 1985. Hizo una pausa. Fingió su muerte en 2000 después de que ciertas personas comenzaron a buscarlo de nuevo. Comenzó una nueva vida en Arizona bajo el nombre de Richard Matthews. El mundo de Jackson se inclinó hacia un lado. Su padre había fingido su propia muerte. Había estado viviendo bajo un nombre falso todos estos años. Su madre siempre había insistido en que su padre estaba muerto. Había llorado por él. Había criado a Jackson sola. ¿Había sabido ella la verdad? Creo que deberías irte, dijo Jackson, poniéndose de pie abruptamente. Sus manos temblaban. Edward permaneció sentado. Realmente no lo sabías, dijo, no como una pregunta. Interesante. Entonces, ¿qué te trajo aquí realmente? ¿Mera coincidencia o algo más? Finalmente se levantó. La oferta sigue en pie. Te quedas con lo que has encontrado. Comparte lo que encuentres después. A cambio, puedo llenar los vacíos sobre la historia de tu familia, incluyendo por qué tu padre sintió la necesidad de desaparecer. Lo pensaré, dijo Jackson fríamente. Edward metió la mano en su bolsillo y sacó una tarjeta de visita. Mi número. Llámame cuando estés listo para hablar o cuando encuentres algo interesante. Caminó hacia la puerta. Luego se giró. Una cosa más. Ten cuidado en quién confías por aquí. La hermandad no era solo Charlie y tu abuelo. Algunos de sus miembros todavía están en la zona, todavía protegiendo sus intereses. Después de que Elwa se fue, Jackson se sentó en la mesa de la cocina durante casi una hora, intentando procesar todo lo que había aprendido. Su padre estaba vivo. Su madre le había mentido toda su vida adulta. Su padre y su abuelo habían estado involucrados en algo ilícito con Charlie Thompson. Esta hermandad, y lo que sea que hubieran estado haciendo era lo suficientemente valioso como para que la gente todavía estuviera interesada décadas después. Pero lo más perturbador de todo era la implicación de que su llegada a la granja no era coincidental. Edward había sugerido alguna fuerza mayor en juego, algún destino o plan que había traído a Jackson de vuelta a la antigua propiedad de su familia. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Jackson tomó una decisión. Continuaría la búsqueda del mapa de Thompson y los millones a los que supuestamente conducía, pero no confiaría en nadie, ni en Ray Archer, ni en Edward Thompson, ni siquiera en los registros oficiales que había encontrado. La única verdad en la que podía confiar era lo que descubriera con sus propios ojos. Esa noche, mientras una tormenta eléctrica se acercaba por los campos, Jackson comenzó a desmantelar metódicamente la casa de campo, quitando tablas del suelo, revisando dentro de las paredes, golpeando en busca de espacios huecos en la chimenea. Si había un mapa escondido aquí, lo encontraría. La tormenta creció en intensidad, la lluvia azotando las ventanas y el trueno sacudiendo la vieja casa hasta sus cimientos. Jackson apenas lo notó, consumido como estaba por su búsqueda.
A medianoche, se había trasladado al sótano, un espacio húmedo debajo de la casa que había evitado hasta ahora. Las paredes del sótano estaban alineadas con estantes que contenían conservas antiguas y equipos agrícolas. Una gruesa capa de polvo cubría todo, intacta durante décadas. Jackson se movió lentamente, alumbrando con su linterna cada rincón, detrás de cada frasco, debajo de cada estante. Mientras un relámpago iluminaba las pequeñas ventanas del sótano, Jackson notó algo extraño en una sección del suelo de tierra. A diferencia del resto de la tierra compactada, esta área parecía ligeramente elevada y la tierra era de un color sutilmente diferente. Jackson se arrodilló, apartando la tierra superficial con las manos. Debajo, sintió algo sólido, madera. Con el corazón latiendo con fuerza, usó una palita de jardín oxidada para raspar más tierra, revelando lo que parecía ser una trampilla incrustada en el suelo del sótano. No había manija, ninguna forma obvia de abrirla. Jackson trabajó sus dedos alrededor de los bordes, intentando agarrarla, pero la madera estaba al ras con su marco. Frustrado, presionó con fuerza en diferentes áreas de la puerta, esperando activar algún tipo de mecanismo de liberación. Justo cuando estaba a punto de rendirse, un trueno particularmente fuerte sacudió la casa y Jackson perdió el equilibrio. Su mano resbaló y golpeó el centro de la trampilla con considerable fuerza. Para su sorpresa, escuchó un clic y un borde de la puerta se levantó ligeramente. Jackson miró fijamente, incrédulo. Luego levantó lentamente la trampilla. Debajo había una pequeña cámara forrada de tierra, justo lo suficientemente grande para contener un recipiente metálico del tamaño de una caja de zapatos. Con manos temblorosas, Jackson lo sacó. A diferencia de la caja fuerte del ático, este recipiente no tenía cerradura. Jackson lo abrió con cuidado, esperando encontrar más dinero en efectivo. En cambio, encontró un solo objeto. Un estuche de mapa de cuero viejo, del tipo usado por oficiales militares en la Segunda Guerra Mundial. Dentro del estuche había un mapa, dibujado a mano en lo que parecía ser pergamino en lugar de papel. Mostraba los límites de la granja, pero con añadidos que no estaban en ningún estudio oficial. Túneles corriendo debajo de la propiedad, conectando la casa de campo con el granero y extendiéndose más allá de los límites de la granja hacia lo que Jackson asumió era la propiedad vecina de Rayarker. Marcas X estaban esparcidas por el mapa, cada una etiquetada con un código de letra y número. En la esquina del mapa había un pequeño bolsillo, y dentro de ese bolsillo, una nota doblada en la ahora familiar letra de Thompson. A quien encuentre esto, probablemente los federales o algo peor. El producto se ha ido. Lo movimos todo después de que Millfield se puso demasiado caliente. El verdadero valor nunca estuvo en el producto de todos modos, sino en lo que aprendimos en el proceso. Ese conocimiento está escondido donde solo la familia pensaría en buscar. La sangre llama a la sangre. No confíes en nadie. Jackson se recostó sobre sus talones, el mapa aferrado en sus manos. Túneles debajo de la granja, códigos secretos, productos movidos en la oscuridad de la noche. Todo apuntaba a una elaborada operación de contrabando. Pero, ¿qué habían estado contrabandeando? ¿Drogas? ¿Alcohol? ¿Algo completamente diferente? ¿Y qué era el conocimiento al que Thompson se refería?
un conocimiento aparentemente más valioso que lo que habían estado contrabandeando. Mientras Jackson regresaba cuidadosamente a la cocina con el mapa, una nueva resolución se formó en su mente. Encontraría estos túneles, descifraría el mapa, y descubriría la verdad sobre la participación de su familia en cualquier actividad ilícita que hubiera tenido lugar aquí, sin importar quién intentara detenerlo. Afuera, la tormenta continuaba rugiendo, como si la propia naturaleza estuviera respondiendo al desenterramiento de secretos largamente enterrados. Jackson apenas lo notó. Su atención estaba completamente fija en el mapa y el misterio que representaba, un misterio que parecía volverse más personal con cada nuevo descubrimiento. Cuando el amanecer rompió sobre la granja, Jackson finalmente dejó el mapa a un lado. Había pasado toda la noche estudiándolo, comparándolo con levantamientos modernos de la propiedad y tratando de entender el sistema de túneles que representaba. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un mundo limpio, con el sol matutino brillando en las gotas de lluvia que aún colgaban de los campos cubiertos de maleza. Preparó una cafetera fresca y salió al porche, respirando el aroma húmedo y terroso del campo. A pesar de las impactantes revelaciones sobre su padre y el misterio cada vez más complejo que rodeaba la granja, se sentía extrañamente en paz. Por primera vez en años, tenía un propósito, algo más allá de la lucha desesperada por dinero y estatus que había definido su vida anterior. Estaba tan perdido en sus pensamientos que casi no vio a la figura que se acercaba desde la dirección de la propiedad de Ray Archer. No era Ray, sin embargo, sino una mujer, probablemente en sus 30 y pocos años, con cabello castaño rojizo recogido en una coleta práctica. Vestía jeans, botas y una camisa de franela con las mangas remangadas, revelando brazos musculosos y bronceados que hablaban de alguien acostumbrado al trabajo físico. «Buenos días», llamó mientras se acercaba a la casa. «Tú debes ser el nuevo dueño». Jackson asintió, poniéndose instantáneamente en guardia tras su conversación con Edward Thompson. «Así es. Jackson Miller». «Abigail Archer», dijo ella, extendiendo una mano. «La hija de Ray». Él mencionó que había pasado a presentarse. Jackson le estrechó la mano, notando el agarre firme y los callos que coincidían con los suyos, recién adquiridos. «¿Te apetece un café? Acabo de hacer una olla fresca». Abigail sonrió, mostrando un leve hoyuelo en su mejilla derecha. «Nunca digo que no a un café». Mientras se sentaban a la mesa de la cocina, Jackson la estudió discretamente. Había algo directo en Abigail, una falta de pretensiones que la hacía más fácil de confiar que Ray o Edward. Aún así, tras las revelaciones del día anterior, no estaba dispuesto a arriesgarse. «Entonces», dijo Abigail, rodeando la taza con las manos, «papá dice que compraste este lugar por impulso. Sin experiencia en agricultura, sin conexión con la zona». «Así es», mintió Jackson, manteniendo la historia que le había dado a Ray. Los ojos de Abigail, un sorprendente avellana que captaba la luz matutina, lo estudiaron con escepticismo evidente. Debió ser un impulso fuerte. Este lugar lleva vacío 2 décadas por una razón. «El precio era adecuado», dijo Jackson con un encogimiento de hombros, «y necesitaba un nuevo comienzo». «No lo necesitamos todos», murmuró Abigail, tomando un sorbo de café. «Bueno»,
No solo vine a presentarme. Quería hacerte una oferta. Daxon se tensó. ¿Qué tipo de oferta? Una de negocios, dijo Abigail, dejando la taza sobre la mesa. Yo dirijo la granja Arquer ahora. Papá está mayormente retirado. Podríamos usar el terreno extra para cultivos. Tus campos están cubiertos de maleza, pero el suelo es bueno. Estaría dispuesta a arrendarte las tierras de cultivo. No la casa ni el terreno inmediato, solo los campos. Tendrías un ingreso estable sin tener que aprender agricultura de la noche a la mañana. Daxon consideró la propuesta. Parecía razonable, y Dios sabía que podía usar una fuente confiable de ingresos. El dinero del ático no duraría para siempre, especialmente con las continuas reparaciones que la casa necesitaba. ¿Qué cultivarías?, preguntó. Algo cruzó por el rostro de Abigail. Duda, tal vez, o cálculo. Rotamos cultivos, maíz, soja, algunas cepas experimentales que estamos desarrollando. Somos una de las pocas operaciones orgánicas en el condado. Daxon asintió lentamente. La oferta tenía sentido, pero no podía evitar preguntarse si había más detrás. Los túneles en el mapa parecían extenderse hacia la propiedad Arquer. ¿Era la oferta de Abigail una forma de acceder a la tierra, de buscar lo que aún pudiera estar escondido allí? Lo pensaré, dijo finalmente. Abigail asintió, aparentemente sin sorprenderse por su cautela. Por supuesto, tómate tu tiempo. Miró alrededor de la cocina, notando las reparaciones que Jackson ya había hecho. Has hecho mucho con el lugar en solo unos días. Todavía queda un largo camino por recorrer. Bueno, si necesitas ayuda, avísame. Se me dan bien las herramientas y sé lo que es intentar arreglar un lugar viejo por tu cuenta. Se puso de pie, dejando su taza en la mesa. Y esa oferta sigue en pie, independientemente de si decides arrendarme los campos. Cuando se dirigía a la puerta, Jackson tomó una decisión en una fracción de segundo. Abigail, llamó tras ella. ¿Qué sabes del dueño anterior, Charlie Thompson? Abigail se detuvo, de espaldas a él. Cuando se giró, su expresión era cuidadosamente neutral. No mucho. Desapareció antes de que yo naciera. La gente dice que estaba metido en negocios turbios. ¿Y mi abuelo, James Miller? Él tuvo este lugar antes que Thompson. Ahora el genuino asombro se registró en el rostro de Abigail. Tu abuelo. Dijiste que no tenías ninguna conexión con esta zona. Daxon suspiró. Lo descubrí ayer. Registros del condado. Abigail lo estudió por un largo momento, como si decidiera cuánto decir. Los Miller y los Thompson tienen una historia complicada en este condado, y los Arquer también están enredados en ella, si retrocedes lo suficiente. Se apoyó contra el marco de la puerta. Hay historias sobre un grupo llamado la Hermandad, no del tipo que se cuentan fuera de este valle. ¿Qué tipo de historias?, insistió Jackson cuando ella guardó silencio. Del tipo que hace que maten a la gente, dijo Abigail sin rodeos. Mira, no sé qué te trajo de vuelta aquí ni qué estás buscando realmente, pero toma un consejo de alguien que conoce este lugar. Ten cuidado con quien confías y sé aún más cuidadoso con lo que desentierras. Algunos secretos están enterrados por una razón. Era casi la misma advertencia que Edward Thompson le había dado,
pero viniendo de Abigail, parecía una preocupación genuina más que una amenaza. No estoy buscando problemas, dijo Jackson. Solo intento entender la conexión de mi familia con este lugar. La expresión de Abigail se suavizó. La historia familiar es importante, lo entiendo. Pero en este caso, también podría ser peligrosa. Dudó, luego agregó: si decides seguir escarbando, habla conmigo primero. Hay cosas en los registros de mi familia que podrían ayudarte a darle sentido a lo que encuentres. Solo sé discreto al respecto. A papá no le gusta hablar de los viejos tiempos. Con ese comentario críptico, se marchó, cruzando el patio con pasos largos y seguros. Jackson la observó irse, su mente acelerada con nuevas preguntas. Abigail claramente sabía más de lo que decía, pero a diferencia de Edward, parecía genuinamente interesada en ayudarlo, con condiciones, por supuesto. Después de que ella desapareció por el sendero hacia la granja vecina, Jackson volvió al mapa, los túneles, las ubicaciones codificadas, la mención de producto. Todo apuntaba a una operación de contrabando elaborada. Pero el mapa también mostraba algo más, algo que había pasado por alto inicialmente. Una pequeña estructura a unas media milla dentro del bosque que bordeaba la granja al norte, marcada con el código LB7. Fuera lo que fuera, no era visible desde la casa ni desde los campos. Si Jackson quería encontrarlo, tendría que aventurarse en el bosque. Tras cambiarse a ropa más adecuada y empacar una mochila pequeña con agua, una linterna y el mapa de Thompson, Jackson se dirigió hacia el límite norte de la propiedad. El bosque era denso, con árboles creciendo muy juntos y maleza que dificultaba el avance. Usó el GPS de su teléfono para asegurarse de que iba en la dirección correcta, comparándolo ocasionalmente con el mapa. Le tomó casi una hora de abrirse paso entre la vegetación antes de que los árboles comenzaran a ralear ligeramente, revelando un pequeño claro adelante. En el centro del claro había una estructura que, a primera vista, parecía no ser más que una cabaña de caza en ruinas. Era pequeña, tal vez de 12 pies cuadrados, con un tejado hundido y paredes de troncos toscamente cortados que se habían oscurecido con el tiempo. Jackson se acercó con cautela, alerta ante cualquier signo de actividad reciente. La puerta colgaba torcida sobre bisagras oxidadas, parcialmente abierta. Dentro, el polvo cubría todo. Una pequeña mesa, una silla solitaria, una estufa de leña en la esquina. Parecía que nadie había estado allí en décadas. Pero según el mapa, este lugar, LB7, era significativo. Jackson comenzó una búsqueda sistemática, revisando las paredes en busca de compartimentos ocultos, mirando bajo las tablas del suelo, examinando la estufa por cualquier secreto que pudiera ocultar. Fue la estufa la que finalmente reveló algo. Detrás de ella, una sección de la pared había sido construida de manera diferente al resto. Los troncos eran los mismos, pero estaban encajados de una forma que permitía deslizar uno a un lado, revelando un espacio estrecho detrás. Dentro de ese espacio había una caja metálica, similar a la que había encontrado en el sótano. Con manos temblorosas, Jackson la sacó y la colocó sobre la mesa polvorienta. Como la caja anterior, esta se abría fácilmente. Dentro había un diario encuadernado en cuero, mucho más nuevo que el de Thompson,
y un sobresellado con las iniciales JM escritas en una caligrafía elegante. James Miller, su abuelo. Jackson abrió el sobre primero. Dentro había una carta fechada en septiembre de 1963. Charlie, he hecho lo que me pediste. Los libros contables están escondidos en LB7, donde acordamos. Todos los registros de los experimentos también están ahí. Me llevo a mi familia y me voy. Familia de Elena o no, no quiero seguir participando en esto. La granja es tuya, al igual que mi parte de las ganancias, pero me quedo con lo que aprendí. Ese conocimiento es mi póliza de seguro. Si algo me pasa a mí o a los míos, las autoridades recibirán un relato detallado de todo. Las muestras están donde discutimos. Úsalas sabiamente o no las uses en absoluto. James Miller. Experimentos, muestras. La confusión de Jackson se profundizó mientras tomaba el diario. Era un cuaderno científico lleno de fórmulas químicas, observaciones y tablas de datos. Muchas entradas hacían referencia al compuesto LB7 y sus efectos en varios sujetos de prueba. El lenguaje era técnico, más allá de la comprensión de Jackson, pero ciertas frases destacaban. Propiedades regenerativas notables, crecimiento acelerado, efectos secundarios inesperados en sujetos humanos. Mientras hojeaba las páginas, una fotografía en blanco y negro cayó del diario. Mostraba a un grupo de hombres con batas de laboratorio, de pie en lo que parecía ser una instalación subterránea. Reconoció a su abuelo y a Charlie Thompson de la foto anterior, pero aquí eran más jóvenes, tal vez en sus 30. Sobre una mesa frente a ellos había bandejas de plantas, especímenes de apariencia inusual con hojas distintivas de 5 lóbulos. Jackson miró la foto por un largo momento. Las piezas comenzaban a encajar. La hermandad no había estado contrabandeando drogas ni alcohol. Habían estado desarrollándolos, creando algún tipo de compuesto experimental derivado de plantas, probando sus efectos, presumiblemente, vendiendo los resultados. Y según la carta de su abuelo, las muestras de lo que habían creado aún estaban escondidas en algún lugar de la propiedad. Mientras recogía el diario y la carta para llevarlos de vuelta a la casa, un crujido de una rama en el bosque afuera lo puso en alerta. Se quedó inmóvil, consciente de repente de que estaba solo en un lugar remoto con información potencialmente valiosa. Silenciosamente, se acercó a la puerta de la cabaña y miró afuera. Al borde del claro había una figura alta, vestida con ropa oscura, observando la cabaña con una intensidad que le heló la sangre a Jackson. No era Ray ni Edward Thompson. Era alguien que no había visto antes, alguien que, al parecer, lo había seguido hasta el bosque. Jackson retrocedió desde la puerta, su corazón latiendo con fuerza. El mapa, los diarios, la carta de su abuelo, todos habían advertido de peligro, de personas que aún podrían estar buscando los secretos de la hermandad décadas después. Y ahora parecía que una de esas personas lo había encontrado. Su mente se aceleró mientras evaluaba sus opciones. La cabaña no tenía puerta trasera ni ventanas lo suficientemente grandes para escapar. La única salida era pasando al extraño que lo observaba desde los árboles. Rápidamente guardó el diario y la carta en su mochila. Respiró hondo y salió, intentando proyectar una confianza que no sentía. ¿En qué puedo ayudarte?, llamó a la figura al borde del claro.
El hombre dio un paso adelante, emergiendo completamente de las sombras de los árboles. Era mayor de lo que Jackson había pensado inicialmente, quizás en sus 60, con cabello plateado cortado al estilo militar y un cuerpo que, aunque delgado, sugería una fuerza considerable para su edad. Vestía jeans oscuros, una chaqueta negra y botas que parecían gastadas pero caras. «Jackson Miller», dijo el hombre. No era una pregunta. Su voz era profunda, con un leve acento que Jackson no pudo ubicar. Charlie siempre dijo que alguien volvería por ello eventualmente. No esperaba que fuera el nieto de James. Jackson se tensó, listo para correr si era necesario. «¿Quién eres?» «Dr. Víctor Reeves», respondió el hombre, permaneciendo donde estaba, como si percibiera la inquietud de Jackson. «Formé parte del equipo de investigación, uno de los pocos que aún quedan vivos». «¿La hermandad?», dijo Jackson. Reeves hizo una mueca. Eso es lo que Charlie lo llamaba. Un poco melodramático para mi gusto. Éramos científicos, no un culto. Científicos que se escondieron, señaló Jackson, que realizaron experimentos ilegales. No ilegales en ese momento, corrigió Reeves. No autorizados, quizás. Controversiales, ciertamente. Pero estábamos empujando límites que necesitaban ser empujados. Asintió hacia la cabaña. Veo que encontraste los registros de respaldo de James. Lectura interesante, imagino. ¿Por qué me estás siguiendo? No te seguía específicamente, dijo Reeves. Monitoreo esta área. Lo he hecho durante décadas. Cuando hay actividad en el viejo lugar de Thompson, lo noto. Hizo una pausa. Especialmente cuando esa actividad involucra a alguien buscando sistemáticamente todos los viejos escondites de Charlie. «¿Qué quieres?», preguntó Jackson, su mano apretando la correa de su mochila. «Lo mismo que todos quieren», respondió Reeves con calma. «La fórmula, las muestras, la investigación original que finalmente nos permitiría completar lo que comenzamos hace 40 años. «¿Y qué comenzaste exactamente?», exigió Jackson. «El diario menciona experimentos, sujetos de prueba. ¿Qué estaban haciendo aquí ustedes?» Reeves lo estudió por un momento, como si decidiera cuánto revelar. «Estábamos desarrollando un compuesto que podría revolucionar la medicina tal como la conocemos. Curación acelerada, regeneración de tejidos, longevidad extendida. LB7 fue el avance. Un compuesto sintético derivado de una especie de planta rara que cultivamos aquí. Estaban haciendo una especie de droga milagrosa», dijo Jackson, escéptico. «Estábamos haciendo el futuro», corrigió Reeves. «Hasta que todo se derrumbó. Los efectos secundarios se volvieron problemáticos, y luego hubo preocupaciones éticas entre ciertos miembros del equipo». Le dio a Jackson una mirada penetrante. «Tu abuelo, principalmente». «Mi abuelo abandonó el proyecto». «James se acobardó», dijo Reeves, con un dejo de amargura en su voz. «Era nuestro mejor químico, el que creó la versión más estable del compuesto. Cuando se fue, se llevó consigo investigación clave que nunca recuperamos». La mente de Jackson volvió a la carta de su abuelo. «Las muestras están donde discutimos. ¿Y crees que sé dónde está esa investigación?».
Creo que no es coincidencia que el nieto de James Miller haya regresado a la granja después de todos estos años, dijo Reeves. Creo que la sangre llama a la sangre, como solía decir Charlie. Dio un paso más cerca. No quiero problemas, Jackson. Solo quiero terminar lo que comenzamos. Los beneficios potenciales de LV7 son demasiado grandes para que sigan enterrados. Piensa en las vidas que podrían salvarse. Si es tan beneficioso, ¿por qué todo el secreto? ¿Por qué esconderte en el bosque durante décadas en lugar de hacer pública tu investigación? Una sombra cruzó el rostro de Reeves. Las compañías farmacéuticas se involucraron, luego el gobierno. Querían militarizar nuestro trabajo, convertir un avance médico en una ventaja militar. Nos negamos, nos escondimos, y luego la gente comenzó a morir. Accidentes, suicidios, desapariciones. Charlie fue uno de los últimos. Entonces no se trataba solo de dinero, dijo Jackson, las piezas encajando en su lugar. Se trataba de control. Siempre se trata de control, dijo Reeves con cansancio. Charlie pensó que si resistíamos lo suficiente, si encontrábamos al comprador adecuado, podríamos asegurar que la investigación se usara correctamente. Tu abuelo no estaba de acuerdo. Pensó que todo el proyecto debería ser destruido. Clavó en Jackson una mirada intensa. Pero no lo destruyó, ¿verdad? Lo escondió, y creo que estás cerca de encontrarlo. Jackson no dijo nada, no dispuesto a confirmar ni negar. El diario en su mochila de repente se sintió más pesado, más significativo. «Puedo ayudarte, ¿sabes?», continuó Reeves tras un momento. «Entiendo la investigación de una manera que tú no puedes. Sé qué intentábamos lograr, qué salió mal y cómo arreglarlo. Juntos podríamos completar el trabajo de tu abuelo, hacerlo seguro, hacerlo accesible a quienes lo necesitan». Era un argumento convincente, entregado con aparente sinceridad. Pero Jackson había aprendido a desconfiar de las personas que ofrecían tratos, especialmente cuando esos tratos involucraban secretos valiosos por millones. «Lo pensaré», dijo sin compromiso. Reeves asintió, como si no hubiera esperado más. Metió la mano en su chaqueta y sacó una tarjeta de presentación. «Mi número. Llámame cuando estés listo para hablar o si te encuentras en un lío mayor de lo que puedes manejar. Hay otros buscando la fórmula que no son tan diplomáticos como yo». Mientras Jackson tomaba la tarjeta, Reeves agregó una advertencia más. «Un consejo. Ten cuidado con los Archer. Ray puede parecer un simple granjero, pero tiene su propia agenda respecto a LV7. Y su hija es más astuta de lo que deja entrever». Con esa advertencia críptica, Reeves se dio la vuelta y desapareció de nuevo en el bosque, moviéndose con una facilidad que sugería una familiaridad íntima con el terreno. Jackson permaneció en el claro varios minutos después de que Reeves se había ido, procesando este último desarrollo. El misterio se estaba expandiendo, volviéndose más complejo con cada nueva pieza de información. Lo que había comenzado como una compra desesperada de una granja abandonada se había convertido en una conspiración científica que involucraba compuestos experimentales, intereses gubernamentales y secretos familiares que abarcaban generaciones. Para cuando Jackson regresó a la casa de campo, el sol estaba alto en el cielo.
Extendió el diario de su abuelo sobre la mesa de la cocina junto al diario de Thompson y el mapa, comparando entradas y buscando patrones. Las anotaciones científicas estaban en gran parte más allá de su comprensión, pero ciertas cosas se aclararon. El LB7 era un compuesto derivado de una planta que la hermandad había cultivado en invernaderos secretos en la propiedad. Las pruebas iniciales habían mostrado un potencial médico notable, pero entradas posteriores documentaban efectos secundarios preocupantes, incluyendo anomalías de comportamiento y degradación celular acelerada. Había referencias frecuentes a la bóveda, una instalación de almacenamiento segura donde se guardaba la investigación más valiosa. Según los diarios, la bóveda contenía no solo documentación, sino también muestras reales del compuesto. Lo más importante, las plantas originales de las que se derivaba. Pero la ubicación de esta bóveda seguía siendo esquiva. El mapa de Thompson mostraba el sistema de túneles y varios edificios anexos, pero nada etiquetado como bóveda o almacenamiento seguro. El diario de su abuelo contenía fórmulas y datos experimentales, pero ninguna información específica sobre la ubicación. Mientras Jackson examinaba los documentos, un nuevo pensamiento lo golpeó. ¿Y si la bóveda no estuviera en la propiedad Thompson en absoluto? ¿Y si su abuelo, desconfiando de Thompson y los demás, hubiera escondido los materiales más cruciales en otro lugar? Volvió a la carta de su abuelo. Las muestras están donde discutimos. No en la granja Thompson, sino en algún otro sitio. Un lugar que solo James Miller y Charlie Thompson conocían. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de un coche subiendo por el camino de entrada. Rápidamente recogió los diarios y el mapa y los escondió bajo una tabla suelta en el dormitorio, un escondite que había descubierto durante su búsqueda sistemática de la casa. A través de la ventana, vio un sedán negro familiar. Edward Thompson estaba de vuelta. Jackson se preparó y fue a la puerta. Fuera lo que fuera que Edward quisiera, era poco probable que fuera una visita amistosa después de su tensa conversación del día anterior. Edward estaba en el porche, impecablemente vestido como antes, pero con una tensión en los hombros que no había estado presente en su primera visita. «Necesitamos hablar», dijo sin preámbulos. «Las cosas han cambiado». «¿Qué cosas?», preguntó Jackson, sin invitarlo a entrar. «Víctor Reeves está de vuelta en la zona», dijo Edward, su voz baja. «Fue visto cerca del pueblo ayer y de nuevo esta mañana, dirigiéndose hacia estos bosques». Jackson mantuvo su expresión neutral, aunque internamente estaba sorprendido por la aparente red de informantes de Edward. «¿Quién es Víctor Reeves?», preguntó, fingiendo ignorancia. Los ojos de Edward se entrecerraron. «No juegues al tonto, Miller. Si estás aquí buscando lo que creo que buscas, sabes exactamente quién es Reeves. Era el hombre de confianza de Charlie en la hermandad, el verdadero creyente. Si está rondando, significa que piensa que la bóveda aún está aquí, intacta». «¿Y qué tiene eso que ver conmigo?». «Significa que estás en peligro», dijo Edward sin rodeos. «Reeves no es el único vigilando este lugar. Las personas que cerraron la hermandad hace 40 años nunca dejaron de monitorear. Quieren asegurarse de que LB7 permanezca enterrado permanentemente. Si piensan que lo encontraste o estás cerca de encontrarlo». Dejó la implicación en el aire. «¿Por qué me estás diciendo esto?»,
preguntó Jackson. Ayer estabas amenazando con acciones legales si no compartía lo que encontrara. Porque la situación ha escalado, respondió Edward. Quería la investigación por motivos históricos, por cerrar el capítulo sobre la desaparición de mi tío. Pero si Reeves está involucrado y los demás están vigilando, se ha vuelto mucho más peligroso. Dudó. Charlie era mi tío, pero no era un buen hombre. Lo que estaban haciendo aquí con LB-7 fue demasiado lejos. Gente salió lastimada. La sinceridad en la voz de Edward fue inesperada. Por primera vez, Jackson consideró que Edward podría tener motivaciones más complejas que la simple codicia. ¿Qué sugieres?, preguntó con cautela. Para de buscar, dijo Edward. Empaca lo que hayas encontrado hasta ahora. Vende la granja y desaparece. Es lo que hizo tu padre, y sigue vivo por eso. La mención de su padre envió una sacudida a través de Jackson. Dijiste que está en Arizona bajo el nombre de Richard Matthews. Edward asintió. Lo último que supe. Pero se mueve. Cambia de identidad cada pocos años. Sabe que aún lo buscan. Ellos, repitió Jackson. ¿El gobierno? ¿Las farmacéuticas? ¿Quiénes son exactamente este misterioso ellos? Todos ellos y más, dijo Edward sombríamente. LB-7 no era solo un avance médico. Jackson, en su formulación final, era algo mucho más, algo que podría cambiar la naturaleza fundamental de la biología humana. El tipo de cosa que los intereses poderosos no quieren en manos impredecibles. Jackson sintió un escalofrío recorrerlo. ¿En qué había estado involucrado su abuelo al crear esto? ¿Y qué responsabilidad le ponía eso a él ahora? Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Edward metió la mano en su bolsillo y sacó un papel doblado. La última dirección y número de teléfono conocidos de tu padre. Si decides salir, llámalo primero. Él sabe cómo desaparecer correctamente. Le entregó el papel a Jackson. Tienes hasta mañana para decidirte. Después de eso, me voy del pueblo, y te sugiero que hagas lo mismo. Mientras Edward se alejaba en su coche, Jackson se quedó en el porche, el papel apretado en su mano. La granja, que había parecido su última oportunidad desesperada por un nuevo comienzo, ahora se sentía como una bomba de tiempo. Pero con cada nueva revelación, cada pieza del rompecabezas que encajaba, le resultaba más difícil irse. Esto ya no se trataba solo de dinero, ni siquiera de la historia familiar. Se trataba de un descubrimiento científico que había estado oculto durante décadas, un descubrimiento que su abuelo había ayudado a crear y luego intentó proteger al mundo de él. ¿Qué encontraría si seguía escarbando? Y podría vivir consigo mismo si se iba ahora, dejando los secretos de LB-7 enterrados para que alguien más los descubriera. Jackson pasó una noche inquieta, su mente agitada con todo lo que había aprendido. El dinero en el ático, los diarios científicos, el misterioso compuesto LB-7, la participación de su abuelo, la desaparición de su padre. Todo se arremolinaba en una conspiración que abarcaba décadas y de alguna manera lo había arrastrado a su órbita. Para el amanecer, había tomado su decisión. No podía irse, no todavía. Había demasiadas preguntas sin respuesta, demasiados cabos sueltos. Más importante aún,
Estaba la cuestión de qué era exactamente LB7 y si debería permanecer oculto o ser sacado a la luz. Con una determinación renovada, Jackson volvió al diario de su abuelo, esta vez enfocándose no en las fórmulas científicas, sino en las notas personales garabateadas en los márgenes. James Miller había sido metódico, pero también humano. Si había escondido algo de gran valor, podría haber pistas en sus observaciones más casuales. Una anotación en particular llamó la atención de Jackson. El cumpleaños de mañana. Quiere visitar el viejo lugar. Demasiado arriesgado, pero difícil negárselo. Las rosas todavía florecen allí, incluso después de todos estos años. Elena, la abuela de Jackson. El viejo lugar debía referirse a algún lugar significativo para ella. Un lugar con rosas. Pero, ¿dónde? Jackson pensó en los registros del condado que había examinado. El apellido de soltera de Elena era Thompson. ¿Era ella pariente de Charlie? Una hermana, tal vez, o una prima. Si era así, el viejo lugar podría ser una propiedad original de la familia Thompson. Tomó su teléfono y llamó a la oficina de registros del condado. La señora Grayson contestó al tercer timbre. Señora Grayson, soy Jackson Miller. Necesito información sobre propiedades poseídas por la familia Thompson antes de 1963, particularmente alguna propiedad que podría haber sido significativa para mi abuela, Elena Thompson Miller.